¿Qué hay? ¿Qué hay? Muy buenas noches. Estamos en la víspera ya del quinto domingo de Pascua. Iniciamos también el mes de mayo, mes dedicado a la Virgen. Y el fondo que ven ustedes es un fondo ciertamente singular. Es la bóveda de la capilla del Rosario del monasterio de Santa María de Sobrado en Galicia. Es una maravilla, sobre todo ver en esta cúpula, pues a última hora del día, con el último sol efectivamente de la tarde, ver cómo efectivamente esa rosa se nos aparece tan radiante como ven ustedes ahora. Pues con este fondo vamos a comenzar este programa del Evangelio del quinto domingo de Pascua. Vamos a compartir la pantalla. Bien, y vamos con la lectura. En primer lugar, la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26 al 31. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Vemos en esta lectura de los Hechos varias cuestiones. Tenemos que ponerlo en contexto. Conocemos cómo fue la conversión de San Pablo. Él era uno de los grandes perseguidores de los cristianos y cómo incluso ayudó en el martirio de San Esteban. Bueno, pues yendo de camino a Damasco para perseguir a la comunidad de allí, sabemos efectivamente que tuvo un encuentro con el Señor resucitado y cómo este encuentro que le hizo pues efectivamente caer del caballo, dejarlo ciego, supuso un antes y un después de su vida. Cristo resucitado realmente resucitó la vida de San Pablo. Pero claro, llega a Jerusalén, han pasado ya 3 años de esa conversión y todavía lo recuerdan como aquel que estuvo presente en el martirio de Esteban y dudan de él. Entonces es su discípulo el que lo presenta a los apóstoles. Y vamos viendo también cómo esa resurrección de San Pablo también, ese camino, de alguna manera también de Emaús, va también ocurriendo en los discípulos de Jerusalén. Se van dando cuenta de que en él ciertamente se encuentra ya el Espíritu del Señor resucitado y lo acogen y finalmente, como hemos visto, también lo protegen frente a sus perseguidores. ¿Qué podemos decir nosotros de esta lectura? Pues que realmente, al igual que con San Pablo, toda fe es un encuentro con el Señor resucitado, descubrirlo,
Descubrirlo en nuestra vida es lo que nos puede, es lo que nos puede ayudar a encontrar de verdad un sentido a esta, encontrar al Señor que siempre está conmigo. Frente a esto, frente a lo que antes tenía San Pablo, a lo que era su religión, a lo que era su espíritu, pues todo ya le parece absolutamente nada. Los discípulos, como digo, lo comprendieron y efectivamente lo protegieron. Y por último, nos dice los Hechos y nos habla de cómo precisamente el Espíritu Santo es el que mantiene viva la Iglesia, la mantiene pujante, la mantiene efectivamente viva y nutrida del amor del resucitado. El Salmo responsorial, el Salmo 21, cumpliré mis votos delante de sus fieles, los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Efectivamente lo estamos viendo, el estribillo que repetimos, el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Es lo que hemos comentado nosotros antes también. Estamos en tiempo de Pascua y este salmo, aunque es del Antiguo Testamento, es perfectamente a propósito para este momento de la Pascua cristiana. Vemos realmente la alabanza a un Señor que es un Señor de vivos, es un Señor que efectivamente siempre está presente, siempre es actual en la historia del pueblo de Israel. Y la segunda lectura, que es de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Bien, aquí realmente podemos decir como varias cuestiones. Y sobre todo lo que se deja muy claro, amar es conocer realmente al Señor. Conocer al Señor, como sabemos ya, significa en lenguaje bíblico estar plenamente unidos a Él. Y eso es precisamente lo que hace posible la segunda parte. Amar a los demás como amamos a Dios. Una y otra cosa van siempre realmente de la mano. Es un convencimiento que nace en nuestro corazón y que nace en nuestra conciencia. Pero fijémonos en lo que nos dice el apóstol. El Señor es mucho más que nuestra conciencia. Él está ahí. Él está a través del Espíritu siempre con nosotros.
Pero el problema, como hemos dicho también otras veces, es que no lo percibimos, no estamos realmente en lo que tendríamos que estar, en la presencia del Señor. Y a veces nuestra conciencia nos ofusca. Y es precisamente en esos momentos cuando nos hemos de dar cuenta que el Señor es más importante que nuestra conciencia, porque es quien nos conoce desde el principio, quien cree en nosotros, quien nos quiere de todo corazón. Por eso, como dice San Pablo, solo en Él y por Él descubrimos que el amor que Él nos ha dado, porque es precisamente su amor el que nos hace amar. Amando, sabemos que estamos con Él y permanecemos para siempre. Y por último, nos vamos ya al Evangelio. En aquel tiempo, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 15 del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Bien, bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a dejar de compartir. Bien, yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos, y Dios Padre es el labrador que cuida de la viña, esa viña que es el reino de Dios, que quiere ser esa iglesia en la que estamos todos y que estamos construyendo ese reino. ¿Qué significa para nosotros? Podemos pensar que Jesucristo sea realmente la vid. Y cómo sin Él no podemos hacer nada, como nos dice San Juan. Tendríamos que relacionar esto con la primera lectura también y todo el tema de la fe como encuentro. Y plantearnos qué significa para mí de verdad creer en Dios. Si mi fe es solo un sentimiento, una opinión, una costumbre, una moral, un tranquilizante, como un apósito, como un complemento de mi vida, si eso de verdad Jesús para mí, pues está claro que no estamos unidos en verdad a Él, que somos como ese sarmiento seco al que no le llega la savia de la vid y se muere y ha de ser echado al fuego. Nos dice Jesús: yo soy la vid, permaneced en mí. Eso es lo que el Señor nos pide. No se trata de hacer esto, de lo otro, no. Se trata simplemente de permanecer en el Señor.
Solo de esta manera podemos efectivamente estar plenamente activos, vigentes, saludables, llenos de la savia, de la gracia del Señor. ¿Vale? Esto es muy importante. Si mi fe no es un encuentro vivo, si no le dejo entrar en mi vida y formar parte de mí, si no comulgo más allá del rito, si no asumo su vida con todo lo que ella significa dentro de mi vida, si no lo descubro al partir el pan en la comunión como los discípulos de Emaús, pues entonces algo está fallando en mi fe. Tener fe, en definitiva, como nos dice el Evangelio, es compartir la vida de Cristo con mis hermanos, porque la Iglesia es esa viña en la que Dios Padre es el labrador, Dios Hijo es la vid y el Espíritu Santo es esa fuerza, esa gracia que realmente nos hace estar con Él siempre y para siempre. Y por último, vamos a recordar la oración que el año pasado nos propuso el Papa en el mes de mayo para dirigirnos a la Virgen, con esa recomendación de que recemos el rosario. Ese rosario simbolizado en la rosa que tengo a mi espalda en el fondo virtual. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que como en Caná de Galilea vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá. Él, que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Muy buenas noches y feliz jornada del quinto domingo de